Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. Pues nada, una noche más, un miércoles más, aquí rodeado de amigos y amigas en confianza para charlar de un tema que últimamente está en boca de todos, el OSR. Esa abreviatura rara que todavía hay gente que no sabe lo que es, ni si se come o sabe a fruta. Pues hoy os voy a hablar un poco del OSR desde mi perspectiva de persona que lleva jugando a D&D desde su primera edición hasta la última y que ha probado algunos retroclones, neoclones y demás. ¿Pero qué es el OSR? El OSR son las siglas de Old School Renaissance, y si lo pronuncio mal, perdónenme usted, pero soy de artes y con eso puedo justificar lo que me dé la gana. Entonces, con lo de Old School Renaissance, quiere decir que intentan recrear el sabor de la vieja escuela. Y básicamente son juegos que copian o retocan las reglas de las primeras ediciones de Dragones y Mazmorras. Desde su edición 0, que es el grupo de 3 libretos primigenios creado por Gigas y Arneson, hasta la AD&D, la primera y la segunda edición. Pero ¿por qué surge esto del OSR? ¿Por qué la gente va a volver a jugar a una copia de unas reglas de los años 70, 80? Pues esto surge a raíz un poco de Dragones y Mazmorras tercera edición, que como supuso un cambio diferente con las reglas que había hasta el momento en Advanced Dungeons and Dragons, su segunda edición, pues mucha gente no quedó contenta con cómo habían cambiado las reglas y esas cosas. Entonces dijeron, con todo este material que tenemos de ediciones pasadas, ahora ya no es compatible con esta edición nueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tocar adaptar mucho. Pero ¿qué pasa? Que con la salida de tercera edición también sale la licencia OGL, que básicamente permitía copiar textos sin ser cosas de trasfondo, etcétera, etcétera, para poder crear tus propios reglamentos y lucrarte vendiéndolos. Entonces, pues, microeditoriales, viendo ese descontento de alguna gente, empiezan a experimentar y vuelven a sacar lo que era el viejo reglamento de D&D edición 0 o el básico, o bueno, AD&D primera y segunda edición. En este caso, luego también no solo se aplicó al uso de las reglas, sino también al sabor que destilaba, ¿no?, el juego, que básicamente todo eso se traduce en una serie de elementos que pasaré a hablar ahora. El caso es que con la cuarta edición de D&D, esa que mucha gente rechaza y le asquea porque decían que parecía un videojuego llevado a un juego de tablero, pues ahí ya directamente hay un boom de retroclones de OSR, en el que la gente se vuelca en las primeras ediciones de D&D, porque estaban hartos de reglamentos que o bien se iban complicando cada vez más o necesitaban de más cosas para jugarse, cuando realmente en las primeras ediciones pues eran unos folletos de 20 y pocas páginas o menos incluso, y con eso ya jugabas. Entonces pues se tendió al minimalismo en muchos de estos proyectos y por otro lado a esa búsqueda del espíritu de la vieja escuela. Os voy a enseñar, por ejemplo, como sabéis hay un retroclon español, Aventuras en la Marca del Este, que se basa en la edición Basic de
de Dragones y Mazmorras. Esa edición Basic es esta que tengo aquí, que la podéis ver los que queráis mirar. Pues es la D&D primera edición, la que saldría después de la edición 0 y que por suerte a mí me la regalaron a los 9 años, con lo que pude ya empezar a probarla a muy tierna edad. Esta edición, por ejemplo, que también tenía varios sets, aunque yo solo tengo el básico, básicamente las primeras ediciones de D&D se distinguían por varias cosas. Las razas eran tratadas como clases, es decir, no podías hacerte un elfo ladrón, un elfo clérigo. Eras elfo y ya está, esa era tu clase. Por otro lado, tenía más subsistemas, no estaba homogeneizado como es la tercera edición, que ya son todo tiradas de habilidad o de salvación, sino que tenías por un lado las tiradas de salvación contra muerte, contra rayos, contra aliento de dragón, cosas así, donde tenías que sacar igual o más. Luego tenías tiradas para detectar puertas secretas y otras cosas en las que tirabas solo un dado de 6 y tenías que sacar igual o menos. Tenías las habilidades de percentiles de la clase de ladrón. Tenías tiradas en las que tenías que sacar por debajo de tu característica y otras en el combate que tenías que sacar más. Es decir, que aunque eran un sistema muy ligero, era a fin de cuentas, como ya os digo, el reglamento este que tengo aquí son 60 páginas, 60 y algo. Tenía varios subsistemas, sencillos, eso sí. También se utilizaba la figura del cartógrafo, que ahora ya no existe, porque tenemos en mente muchas veces la imagen en películas y series de chavales jóvenes en los 70, 80 jugando a D&D con tableros, miniaturas, pero realmente en las primeras ediciones lo que se hacía es que el director de juego describía y uno de los jugadores, que era el que llamaban el cartógrafo, se dedicaba a dibujar el mapa. Por lo tanto, si lo dibujaba mal, se podían perder y otras cosas que podían pasar. Esta es una de las cosas que alguna gente echa de menos, otras no, porque el OSR es muy extenso, tiene muchas cosas que se pueden tratar y a eso vamos ahora. Porque entonces, bueno, ya sabéis de dónde viene el OSR o lo que es, que básicamente es imitar los reglamentos de Dragones y Mazmorras primera edición a D&D, bien sea copiando totalmente sus reglas o bien añadiendo y retocando cosas. Eso es lo que se llaman retroclones. Luego también estarán los neoclones, que basan un poquito solo en las mecánicas, pero intentan añadir cosas nuevas para hacer algo nuevo. Eso es el OSR, pero ahora hablamos del espíritu, que es lo que básicamente caracteriza este movimiento. El OSR se distingue por varias cosas. Por un lado, la exploración es uno de los puntos importantes del OSR. Desde cuando se hizo Dragones y Mazmorras primera edición, la idea es que tú exploraras con tus amigos mazmorras, que descubrieses un nuevo mundo, por así decir. Y antes de que se saliese del dungeon, todo eran mazmorras, eran castillos, eran cuevas, etcétera, etcétera. Luego sacaron suplementos donde se trataba la naturaleza también. Pero en un principio se trata de exploración. Por otro lado, del metajuego. De aquella no se interpretaba, o no se tendía a interpretar. Gygax venía de los Wargames, al igual que Dave Arneson, y aunque entendían meterse en el papel de un personaje, como utilizar sus habilidades y demás, no lo hacían tanto de cara a interpretar. Entonces, Gygax jugaba con el metajuego. Quería que estas aventuras fueran un reto para el jugador, no para su personaje. Y por lo tanto, los personajes apenas tenían habilidades especiales, ni nada que, ni tenían dotes, ni tenía cada clase habilidades super guays que cada nivel fueran mejorando, adquiriendo, sino que el máster tenía que plantear retos que los jugadores pudieran resolver con su lógica.
Es decir, te ponía un acertijo y tú no podías decir, bueno, como llevo un elfo y tengo descifrar acertijos tal, tiro y ya está. No, el máster esperaba que el jugador, utilizando su lógica y sin tirar nada, resolviese el acertijo. Lo mismo para el tema de encontrar trampas en el dungeon o cosas así. Se espera que hoy en día nosotros pues decimos, busco trampas y dice el máster, vale, tira el dado. Si sacas tal, tienes éxito. Aunque en primera edición sí había eso para algunas clases, en la edición 0 no lo había. No existía la clase de ladrón, solo existía la clase de guerrero, el usuario mágico y el clérigo, nada más. Entonces tú, no tanto como el personaje, sino tenías que decirle al máster qué hacías para encontrar trampas. Pues voy con mi pértiga de 3 metros, un clásico, golpeando las baldositas por delante de mí o echando agua para ver si se cuela por grietas, si suena hueco o algo. Él describía muy a fondo lo que había y tú como jugador decías qué medidas tomabas y dejabas de lado el tema de llevo tal personaje o tal, que te podía aportar alguna cosa, pero lo normal es que el jugador tenga que resolver cualquier enigma, cualquier tema por sí mismo, con el metajuego por delante. Es decir, si tú como jugador sabes que una cosa, pues da igual que tu personaje no lo sepa. Ahí lo importante es que el jugador sepa resolver el reto. Eso hoy en día, por ejemplo, yo lo veo casi como un contra, porque obviamente no todo el mundo pues es igual de listo, ni sabe las mismas cosas y a mí, por ejemplo, se me dan mal los acertijos, me plantean un acertijo y me voy a aburrir porque no voy a saber hacer nada, seguramente. Y creo que hoy en día, pues, resolver las cosas con una tirada, pues, es mucho más fácil y mejor. Pero bueno, a fin de cuentas estamos hablando de cómo se jugaba al principio. Otra de las cosas que caracteriza a los OSR es el sandbox. Antes te ponían igual una región entera con un mapa con hexágonos, cada uno con los kilómetros que eran, y el máster tenía preparada de antemano algunos modulillos que situaba en algunos de esos hexágonos, con su propia flora y fauna. Entonces directamente los jugadores se movían por donde querían, explorando todas las regiones del mapa, y en algunas pues tenían encuentros, en otras tenían una aventura entera, etcétera, etcétera. Y así, poco a poco, con sus decisiones, iban conformando todo lo que era la región, resolviendo entuertos en las diferentes aventuras que había pensadas para cada hexágono, resolviendo encuentros, etcétera, etcétera. Eso forma parte también del tema de la exploración. ¿Qué más? Luego, por otro lado, está el tema de las reglas. Las primeras ediciones de D&D, lo que son la edición 0 y la primera, eran reglas muy sencillas, no cubrían todos los tipos de situaciones que se pueden dar. Y eso es porque, en el fondo, solo eran unas herramientas para guiar al máster, para que él improvisase el resto de reglas que faltaban. Es decir, en un combate no había maniobras como hay en las nuevas ediciones de D&D. Entonces, antes, si un jugador decía que se agarraba a una lámpara y se balanceaba, pues el máster tenía que improvisar cómo podía afectar mecánicamente eso al juego. Entonces, digamos que daba mucha más libertad antes que lo que puede dar ahora, porque igual ahora intentan hacer reglas para cada situación y si no lo cubren, igual el máster no se atreve a improvisar. Pero antes había tan pocas reglas que lo normal es que el máster acabase improvisando reglas nuevas, lo que se llaman reglas de la casa. También hay que recordar que como D&D viene de los Wargames, hay muchos autores de Wargames de aquella época que lo que solían hacer era hacer un núcleo de reglas y luego dejaban que los propios jugadores crearan sus reglas para adecuarse a la batalla que estuvieran recreando, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que lo ha heredado un poco también el OSR. Más allá de eso,
os voy a colgar un panfletillo que hace tiempo escribió un autor yanqui y que 2 buenos samaritanos españoles tuvieron la bondad de traducir. Pues lo voy a colgar aquí en el server para que podáis echar un ojo. Son 13 paginillas y así podéis echar un ojillo. Bueno, estoy viendo que habéis estado charlando ahí mientras yo iba hablando, que no me fijara. Vale, bueno, os acabo de dejar ahí el documentillo, manual para juegos de la vieja escuela, y donde básicamente ahí explicarán un poquito lo que yo he dicho, pero poniendo ejemplos. Te ponen ejemplos de cómo sería una partida moderna de un juego moderno de hoy en día y cómo se resolvería en estilo de la vieja escuela. También es verdad que no hacer solo referencia a la edición 0 cuando habla de vieja escuela. Entonces, como no había ladrón, pues claro, te dice antes no podías tirar para encontrar trampas, cosa que en primera edición ya sí que había, pero eso, fue un añadido posterior que de hecho se añadió con Greyhawk, que era un mini suplemento sacado por Gygax de la ambientación que estaba creando y donde testeaba D&D. Otra cosa que hablan es que el OSR no está equilibrado. O sea, antaño tú podías jugar con un personaje de primer nivel, entrar en la mazmorra y en la segunda habitación encontrarte un dragón. Probablemente palmes. Esa es otra de las cuestiones del OSR. Nada estaba equilibrado. No esperaban que tú tuvieras un enfrentamiento justo. Entonces, yo creo que hoy en día muchos jugadores cuando juegan a D&D o a juegos de fantasía medieval, cuando entran en una mazmorra o tienen un combate, van a matar hasta el final. Es decir, nadie se plantea nunca huir, nadie se plantea esconderse. Matan al primer tío, matan al segundo, siguen por el pasillo, se encuentran otro bicho, van a por él y así todo el rato. Nunca piensan en dar la vuelta atrás, en buscar una habitación segura, en salir del dungeon para recuperarse. Creo que a medida que han ido sacando nuevas ediciones de D&D, han dado un cierto nivel de seguridad al jugador de que en primer nivel igual puede enfrentarse a unos goblins sin peligro de muerte o cosas por el estilo. Pero es que en primera edición un goblin te podía matar fácilmente. Que eso era muy trágico y terrible, pero es lo que hay. Entonces, pues claro, de aquella se esperaba que los jugadores normalmente contrataran seguidores. Es decir, lo normal era llegar al pueblo, preguntar al tabernero o al típico maruja del pueblo, ¿qué se cuece por aquí? ¿Qué me puedes decir sobre ese dungeon que voy a visitar? Que dirán igual alguna información clave y luego, vale, quiero contratar una mula de carga, quiero contratar 10 mercenarios, quiero contratar, porque así con esa carne de cañón tú la mandabas por delante, que se comieran las trampas, que se pegasen con los enemigos y tú luego ibas y rematabas la faena. Pero no te enfrentabas directamente al peligro porque era un suicidio. O sea, las primeras ediciones de D&D podías llegar a ser un héroe, pero normalmente eras una persona del común que quizás sobresalía un poquito en alguna cosa, pero que normalmente lo iba a tener difícil. Entonces, esos juegos te plantean, valora y pondera dónde te estás metiendo y si te vale la pena seguir adelante con el riesgo. Entonces, pues bueno, claro, ahora juegas y muchas veces me encuentro con gente diciendo, es que este combate no está equilibrado, es que es primer nivel o segundo nivel y hay que poner enemigos flojitos o blanditos para que no se asusten los jugadores. Pero por ejemplo, en la partida que les dirigía
a Lizandrez, Avnog y algunos otros aquí a D&D primera edición, pues Lizandrez en esa sesión murió contra 2 o 3 vulgares esqueletos y no sé si había muerto otro más. Y el resto es que estuvieron a punto de morir todos. Y eso que apenas caminaron por unas cuantas habitaciones de la mazmorra. Eso quiere decir que o te lo currabas muy mucho o jugar una campaña y subir de nivel era difícil. También hay que tener en cuenta que de aquella no tenías tantos niveles. Cada jugador subía, bueno, cada personaje subía un nivel dispar y por otro lado las monedas de oro eran puntos de experiencia, porque el botín era importante de aquella. Lo normal era eso, jugar en mazmorras y tener que rascar cada mísera moneda, cada mísero punto de vida y currártelo bien para no morir en el intento. Por eso se valoraba mucho el tesoro como experiencia conseguida. Y al final lo que marcaba la diferencia entre personajes no era el tener una dote, un poder o una habilidad. Era el equipo que llevabas, cuántos objetos mágicos llevabas, qué pergaminos mágicos tenías, qué amuletos mágicos, o si tu equipo era de calidad o no. El resto daba igual, porque realmente el guerrero a nivel 1, en D&D primera edición, lo único que lo distingue de los demás es que puede llevar cualquier tipo de armadura y usar cualquier tipo de arma, no tenía nada especial. Y que tardaba poco en subir de nivel. Mientras que la clase de elfo combinaba como un guerrero con un mago. Tenía unos pocos hechizos y podía llevar armadura. Igual que el halfling pues recibía algún bono cuando se enfrentaba a criaturas más grandes o rollos por el estilo. Y contestando a un comentario de Menta en el chat de que jugar en OSR es llevar un personaje y de puta, no necesariamente. Realmente se presupone que los jugadores colaboren, porque si no forman equipo van a palmar. Si te refieres a serie de puta en cuanto al entorno de juego o a los monstruos, pues ahí no diría que tanto. O sea, realmente tenía alineamientos, de aquella solo había legal, maligno y neutral. Y lo normal es que todas las aventuras contaran con que los personajes fueran legales, intentaran hacer el bien y sobrevivir como aventureros saqueando los botines en esas mazmorras olvidadas y liberando gente, matando monstruos que asolan villas, etcétera, etcétera. Pero sí que era complicado y tenías que ser muy inteligente. A ver, una pregunta que nos hace Cefauri. ¿Existía la posibilidad de crear reinos o baluartes? Existían. No venían ya en la primera edición. O sea, como ves, vuelvo a mostrar el manual de primera edición. Aquí solo venía hasta nivel 5 para los personajes. Luego sacarían unas cuantas cajas que irían cada una añadiendo más niveles de las diferentes clases, incluso en lo que llaman la Rules Ciclopedia, que sería la edición básica más completa, que aparte creo que traía parte del setting de Mystara. Pues a niveles altos, no recuerdo si era nivel 9 o por ahí, podías empezar a tener un dominio y construir una fortaleza y convertirte en el señor. Pero era complicado, porque si ya es difícil sobrevivir en el primer nivel, pues imagínate llegar a nivel 9 para construirte una fortaleza o tener un dominio. Pero bueno, eso era en las primeras ediciones. A&D, en ese aspecto yo creo que era un poquito más, era más completo, ya tenía pericias, ya tenía más clases, razas y demás. Entonces daba una variedad de cosas que las primeras ediciones de D&D no tenían, la edición 0 y la primera. Y creo que respecto a lo que es el espíritu OSR,
yo creo que esto sería todo. Volvemos a recordar las que básicamente es eso, reglas ligeras, libertad e improvisación frente a tenerlo todo encorsetado en reglas, exploración, metajuego, encuentros que no están balanceados y una cosa que se me olvidó comentar, se me ha vuelto a olvidar, qué cosas más chungas. Sí, ¿verdad? Pues ya no sé qué iba a decir. Bueno, lo de Sandbox, que como os recuerdo era básicamente tener una región entera en mapas con hexágonos. Cada hexágono tenía sus propios encuentros y aventuras ya programadas o listas de PNJs. Y espera un momento que estoy remirando la guía esta de vieja escuela para recordar esto que me había olvidado, a ver si me lo vuelvo a recordar. No. Bueno, esto sería todo, más o menos, en cuanto a lo que es en sí el espíritu old school que muchos de estos juegos intentan recrear, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezan a sacar estas empresas estos juegos imitando la primera edición, por ejemplo, en Estados Unidos los primeros retroclones fueron Osric, que ya imitaba AD&D primera edición, Swords and Sorcery, que imitaba la edición 0, primera edición, y ¿cuál más? Y Labyrinth Lord. Actualmente Labyrinth Lord, por ejemplo, está traducido y publicado por No Solo Roll, pero bueno, como os he dicho, todos copian las reglas de D&D primera edición o edición 0, añaden algún toquecito propio o sustituyen alguna regla por alguna de tercera edición, porque de aquella era lo más moderno. Pero básicamente son todas las reglas tal cual de primera edición y además son compatibles entre sí. O sea, si ya has jugado a Sword and Sorcery, has jugado a Labyrinth Lord, has jugado D&D primera edición, etcétera, etcétera. Y en España, los primeros retroclones... Bueno, vamos a hacer una mención especial aquí a Tiberio, que no está, pero seguro que le hace gracia cuando lo escuche. Tiberio, antes de tener HT Publishers, tenía una editorial sin ánimo de lucro, como él le gustaba decir, que era Trasgotauro Ediciones, que la llevaba junto con otro colega llamado Cano. Y uno de sus primeros proyectos fue Roll and Play, lo que sería el primer retroclon que copiaba y modificaba las reglas de AD&D. No era la primera edición, pero era AD&D. ¿Qué pasa? Que le añadían aspectos de Fate, que ya era la época de Fate, y alguna otra mecánica moderna. El juego salió en PDF gratuito, creo recordar, y estaban haciendo su propio setting, que creo que se iba a llamar Historias de Taberna, pero que al final solo salieron unos cuantos artículos, etcétera, etcétera. Fue durante esa época cuando la gente de Aventuras en la Marca del Este, que eran solo un blog hasta ese momento, comenzó a barruntar lo que sería su propio retroclon. Que ellos en un principio, en su blog de la Marca del Este, iban colgando las aventuras de su campaña que estaban haciendo para D&D tercera edición, que luego también pasarían a otro sistema que es el Castles and Crusades, que es un juego de Trollor Games que intenta imitar el sabor, espíritu y en parte mecánicas de AD&D, pero usando ya mecánicas de tercera edición. Hay un mejunje todo. Que además Gary Gygax, antes de morir, trabajaría en Trollor Games
para crear varios módulos para el Castle Sun Crusade, etcétera, etcétera. El caso es que la marca, tras pasar sus partidas al Castle Sun Crusade, se decidió a pasarlas a D&D primera edición, y lo que hizo fue crear su propio retroclon, Aventuras en la Marca del Este. En este caso se basan también en la edición básica, en lo que sería primera edición, y aquí os enseño pues, el manual de la Aventuras en la Marca del Este, primera edición, que como veis es muy... una portada así muy... meh. Y el interior, al contrario que las otras ediciones, pues estaba bien maquetado, bien ilustrado, pero las reglas eran tal cual. Te venía opcional la CA ascendente, porque recordemos que en primera edición la CA iba hacia abajo de los personajes. Cuanta menos tuvieras, mejor protegido iba. Y existía lo que era el taco, que era como una cifra para impactar al tipo de protección que llevabas. En la Marca del Este se mantiene la CA a la baja, pero te traen una regla opcional para utilizarla a la alta, como en la tercera edición. Por lo demás, el resto es lo mismo. Y aparte de la Marca del Este, pues han salido otros retroclones a día de hoy. Como por ejemplo, ahora que va a publicar The Hill Press OSE, Old School Essentials, que básicamente se basa en la misma edición, primera edición, pero está reordenada para tenerlo todo en varios libritos, cada uno tratando un tema, y así tenerlo todo bien localizado y ordenado. Por otro lado, la Marca del Este vuelve a sacar su propia, otra vez la caja nueva, que básicamente son las mismas reglas, pero que incluyen cosas que sacaron posteriormente en la vieja edición. Y aparte de eso, han estado saliendo también juegos a los que llaman neoclones, que como os dije, son juegos que cogen las mecánicas, pero luego añaden cosas de cosecha propia para mejorarlo o hacerlo más moderno. Por ejemplo, Lamentations of the Flame Princess, que es un juego grindark, podríamos decirlo, con un setting que varía entre settings fantásticos y luego también la Inglaterra del siglo XV-XVI, y siempre son aventuras macabras de terror, etcétera, etcétera. Pero retocan lo que era el sistema de habilidades de D&D primera edición, aunque luego el resto lo mantengan más o menos igual. Y retocan un poquito las clases también, porque incluyen armas de pólvora que antes no había. Luego tenemos eso, los retroclones que imitan tal cual los sistemas de antaño, los neoclones que intentan mejorarlo y añadir cosas propias, y luego ya tenemos juegos que directamente solo intentan copiar el estilo, el sabor. Cuando un juego se declara como OSR, aunque no tenga mecánicas que sean tal cual de D&D, normalmente se refiere a que suelen utilizar un dado de 20, a que suele ser fantasía medieval, a que suele haber clases y cosas por el... y que suele ser reglamentos ligeros. En este caso, por ejemplo, muestro uno que tengo por aquí también, que es Morgborg, que es un juego sueco que emula el espíritu de OSR, es decir, tablas aleatorias, exploración, alta letalidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa que en Morgborg, por ejemplo, también es un homenaje al black metal noruego de los 80, con lo que su maquetación temática y demás pues es muy oscura, macabra, y parece más un panfleto de un disco de black metal de los 80 que otra cosa. En España hemos tenido la suerte de contar con varios neoclones o juegos de temática OSR, aparte de los que ya son retroclones, como por ejemplo Embellion, que es del coruñés Álvaro López, de Sociedad del Dado Cornudo, y también Roberto Díez,
que básicamente se basaba en el Microlight de 20, que era un sistema ultra simplificado de la tercera edición de D&D. Este en concreto, pues, utiliza el Microlight, pero a su vez modificado, para tener un reglamento muy pequeñito que traía setting y todo, básicamente, para poder jugar fácilmente. Y hace poco salió también Vieja Escuela, de la gente de Grapas y Mapas, que aquí tengo el panfletito impreso con una portada alternativa, que utilicé yo una ilustración de Lecuona. Ya veis que son unas pocas páginas. De hecho, lo imprimí en la impresora del trabajo, que no lleva nada. Y que básicamente son las características típicas de D&D, pero sus mecánicas se basan un poco más en D&D quinta edición, y luego todo es mucha simpleza, libertad, etcétera, etcétera. No utiliza el sistema de magia típico de D&D y solo tiene unas pocas razas y unas pocas clases, nada más. Y más o menos eso es todo. No sé si tenéis alguna duda a medida que he ido... Bueno, Lisandrez, tú que tenías dudas sobre el OSR, ¿te queda alguna duda o más o menos te he podido resolver cualquier duda que tuvieras? Yo creo que ahora lo conozco mejor. O sea, ya lo sabes, cuando alguien hace referencia al OSR, o bien se refiere a que es un retroclon, a que es un neoclon o a que tiene espíritu OSR. El espíritu no tiene por qué ser las mecánicas de D&D, sino algo que se le parezca, que haga hincapié en la exploración, en un sistema ligero de reglas, fantasía medieval, etcétera, etcétera. El retroclon es el que copia y el neoclon es el que intenta innovar desde una base común de mecánicas. ¿Qué más puedo decir? Bueno, hay mogollón de blogs, mogollón de cines, mogollón de editoriales que se dedican al mundo del OSR. Yo concretamente tuve un blog dedicado al OSR hace mucho, cuando no estaba de moda, por así decirlo, que era La Mazmorra de Zagig, donde iba traduciendo cosas que yo me encontraba, porque con la tercera edición y la 3.5 yo quedé tan saturado de dotes, de clases de prestigio y cosas de esas que me empezaron a crear rechazo, porque aparte tenía compañeros de juego que eran optimizadores de estos de me he preparado la lista de dotes que me voy a coger de aquí a nivel 20 y cosas así que yo veía, qué pereza de persona, por Dios. Hubo un compañero que hasta calculó el teorema de Pitágoras para ver si un hechizo le alcanzaba algo, y mi hermana tuvo tajantemente que decir, pues no llega porque soy la máster y no me da la puta gana. Que esa es otra de las leyes del OSR, el máster manda. Nada de autoridad compartida ni cosas raras. En fin, que el mundo del OSR es muy puto. Pero voy a mirar, no vaya a ser que veo que me citan, a ver. Que jugó Nita y a Morbor y parece que murió a los 10 minutos. ¿Cuál es mi favorito? Mi favorito, pues no sabría, es que todos son el mismo, obviamente, usan la misma básica de reglas. A día de hoy me gustaría jugar a Morbor, porque reconozco que la temática, el setting me atrae, pero como mi inglés es muy chapucero y no está traducido, pues me he traducido el resumen de reglas y poco más. Pero me gusta mucho. Más allá de eso, seguramente seguiría jugando al D&D primera edición o Vieja Escuela, porque Vieja Escuela, aunque como dijimos no es un retroclon ni un neoclon, es un juego simplemente con espíritu OSR, es muy sencillo y es fácil improvisar. ¿Qué pasa? Que peca de lo que pecan todos, azar exacerbado y terrible.
y yo y el azar no nos llevamos muy bien. Así que puedo jugarlo un tiempo, pero a la larga me voy a acabar cansando. De hecho, puedo contaros que actualmente... a ver, ¿qué nos ofrece Old School de Hill Press? Vale, aquí nuestro compañero Robert Asturias nos dice que qué puede ofrecer Old School de Hill Press frente a la marca del Este, que ya lo tiene. Como te dije, se basan en la misma edición. En la primera edición, lo que llaman edición Basic, o el de Holmes, creo. Entonces, la base de las reglas va a ser la misma. No sé si Old School Essentials modificaba un pelín el tema de las habilidades para homogeneizarlas un poco, pero no estoy seguro, porque no lo he mirado. Más allá de eso, Old School Essentials lo que hace es organizar toda la información en varios libritos, para tenerlo todo ordenado y tal, y se supone que es más bonito por la maquetación, las ilustraciones y eso. A efecto de reglas, ambos te van a dar la misma experiencia de juego. Yo aquí te diría que me quedaría con la marca del Este, porque Old School Essentials no tiene setting, son solo lo que son las reglas, y aunque teóricamente sacaban módulos que se iban desbloqueando, la marca del Este actualmente tiene, creo que es el retroclon español con más aventuras en el mercado, porque tienes la línea de clásicos de la marca, que parte de ellos están de manera gratuitos, y por otro lado tienes un Gazetteer que es una caja con mogollón de mapas, con un libraco que describe toda la ciudad, todo el setting de la marca del Este, etcétera, etcétera. Y sé que la nueva caja de la marca del Este va a contener más información todavía. Que luego esa es otra. Los de la marca del Este nunca dejaron de lado su amor por Castles and Crusades y sacaron su propia versión en español, llamada Leyendas de la marca del Este, que al parecer tuvo varias erratas, ¿no? Que luego no sé si se llegaron a corregir, y que ahora van a volver a relanzar también, no solo como la marca del Este, sino como con el título de Crónicas de la marca del Este. Como os he dicho, es la versión de Castles and Crusades del grupo de la marca del Este, que no sé qué tal estará porque no la he mirado. Pero vamos, que para la marca del Este tienes mucho más material que para el Old School Essentials, y aunque serían compatibles entre ediciones perfectamente, en el fondo si ya te están dando un setting y cosas así, pues mira, oye, aprovecha aventuras. Old School Essentials solo lo pillaría si fuera un coleccionista y por la estética. Más allá de eso, no, porque yo mismo me he planteado si cogerme la nueva caja de la marca del Este, que ya la tengo todas las cajas de la marca del Este, y sinceramente la compraría por igual las nuevas ilustraciones o cosas así, o por la limpieza de maqueta, pero realmente me va a aportar lo mismo que ya tengo ahora mismo con lo que tengo. Espero haber resuelto tu duda. Y bueno, ahora que me acabo de acordar, ¿no? Que estábamos hablando de personas optimizadoras y cosas así, que parecía, no sé si era Nito o Menta que se dijo, ¿qué es eso de personas optimizadoras? Veo que fue Nit. Pues, a ver, yo, dependiendo de cuán optimizador seas, a veces a mí me dan pereza o no. Pero el caso es que salió tal cantidad de material para tercera edición que llegó un punto en el que me harté bastante, y yo recordaba lo bien que lo pasaba de pequeño con esa primera edición de D&D, que apenas era un manualito de 60 y algo páginas. Y de vez en cuando lo volví a sacar, a remirar, y con ganas de volver a jugar una aventura en D&D primera. El caso es que con el tiempo salió un concurso de módulos y me presenté, y tuve la idea de hacer el módulo para D&D primera edición. Fui el único que lo hizo para esa edición. El resto eran para tercera.
Y aún así quedé finalista. Me dio pena no haber ganado, pero por lo menos fue un módulo que quedó ahí, que mucha gente bajó y que incluso sé que después hubo gente que lo jugó, lo cual a mí me hizo mucha ilusión. El caso es que a raíz de eso empecé a investigar por internet y encontré un foro que se llama Dragon's Foot, que es uno de los foros angloparlantes más importantes dentro del mundillo OSR. Básicamente tenía un hilo para cada edición de D&D y luego aparte para varios retroclones, tenían un e-cine donde iban sacando clases nuevas, pues aventuras, artículos en general hablando del OSR, etcétera, etcétera. Entonces yo con mi blog lo que quería hacer era pues ir traduciendo algunas aventuras de esas, ir traduciendo ayudas en general para el OSR, y así empezó mi andadura con el blog. Que cuando los de la Marca del Este sacaron la primera edición, pues me escribieron y me dijeron: oye, José, hemos visto que tienes una ficha que has remaquetado tú de D&D primera edición. ¿Te importaría si la usamos para nuestro manual? Y yo, pues cogedla. Y la primera tirada de Aventuras en la Marca del Este lleva una hoja de personaje maquetada por mí, que luego en la siguiente tirada sustituyeron por otra. Pero bueno, yo me alegré de formar parte también de la Marca del Este en ese aspecto. Y he de decir que después, con el tiempo, pues bueno, la Marca del Este la he seguido usando en jornadas, pero sí que es verdad que no, bueno, que ya no juego tan a menudo, porque realmente para jugar a OSR, pues si pasas de la primera sesión con vida, ¿no? Pues la cosa es que el tema no te sature, porque actualmente, por ejemplo, 77 Mundos, otra editorial española, está sacando un juego que se llama Axis Mundi, que creo que estaba en crowdfunding, no sé si ya habrá acabado, que es de nuestro compañero K, que está también aquí en el server de Galicia Rolera. Y él lo que publica es como una caja de herramientas para crear tu propio OSR, para crear tus propias clases, sandbox, etcétera, etcétera. Te da consejos y directrices para dirigir OSR. Y bueno, el caso es que estuve testeando el juego con K ahora un par de semanas, y he de decir que fue una de las partidas más cortas de mi vida. 1 hora de partida, nada más. No, Nit se lleva la palma con esos 10 minutos en Morbor, pero la partida de K fue en plan, bueno, nos puso un mapa de sandbox que estaba con los hexagoncitos y todo eso, y nos dijo: al norte del hexágono en el que estáis, pues hay kobolds, aquí se escucha que hay esto, aquí esto otro. Decidimos ir al hexágono de los kobolds, hacemos una tirada de exploración, o no recuerdo qué era, y nos perdemos. Aparecemos 25 kilómetros en otro hexágono. Allí hay un pueblo minero donde las señoras se quejan de que sus maridos no han vuelto de la mina. Vamos a investigar y vemos que hay goblins apostados en la entrada. Aquí, haciendo alarde de la lógica OSR, yo digo: bien, voy a utilizar a mi perro de cebo, que yo llevaba un enano con un perro, para traer a los goblins al bosque donde estamos todos ocultos y así darles tortas. Se meten y tenemos suerte y los matamos. Pero ¿qué pasa? Que uno huye, se mete en la mina, lo seguimos, y en la primera habitación que entramos están sus 5 colegas que nos dan una paliza y nos matan. Yo intenté escapar, intentando llevar para afuera a la maga que venía con nosotros, pero me fue imposible y ahí ya me acuchillaron vilmente. Entonces, hay alguna gente que dice que para jugar a OSR es más conveniente empezar con unos personajes ya de nivel 2 o 3 para aumentar sus posibilidades de supervivencia, pero yo creo que así en el fondo se pierde un poco la esencia del aprender de tus errores, de seguir utilizando la lógica y de que es una aventura que se tiene que vivir desde nivel 1 hasta lo que llegues. Bueno, veo que Robert Asturias
ha puesto ahí el enlace de Axis Mundi. Y bueno, como dije antes, actualmente pues eso, Old School Essentials también estaba en crowdfunding, no sé si acabó ya. Y luego, dentro de poco, pues habrá directamente tirada a tiendas, creo recordar, la nueva caja de la Marca del Este. Y próximamente después iría Crónicas de la Marca del Este. Pero bueno, es obvio que si ya tenéis uno, lo más jugar a otro sea un poco tontería, a no ser que cambie mucho la premisa, vais a estar jugando casi con el mismo sistema de reglas. He ahí el tema. Y bueno, no sé si se había planteado alguna otra pregunta. No sé si tenéis preguntas los que andáis por aquí ahora en estos momentos. Que igual se me ha podido olvidar alguna cosa de comentar. Lizándrez, algo. Nit. Yo estaba viendo un poco por aquí el que nos pasó Robert Asturias. Y me estaba preguntando un poco si realmente los retroclones se basan en la fantasía medieval, bueno, o la fantasía tipo Dungeons and Dragons, que no sé si he dicho bien el nombre, o también tienen otro tipo de ambientación, porque claro, al estar tan inspirados en eso, igual es todo a ver, ese estilo con el que yo me llevo tan mal. La mayoría son de fantasía medieval porque emulan a dragones y mazmorras tal cual. ¿Qué pasa? Que TSR, cuando sacó Dragones y mazmorras, también creó a su vez otros juegos de rol de temática pues de ciencia ficción, bueno, retro sci-fi, posapocalíptico, cosas así. Y sí, se han creado retroclones que utilizan el sistema de D&D primera o incluso de D&D adaptados a otro tipo de ambientaciones, como el espacio, del salvaje oeste, posapocalípticos. Hay gente que incluso está duda de si llamar OSR también a retroclones que están saliendo de otros juegos que no son D&D. Por ejemplo, puede que muchos se acuerden de MERP, el viejo juego del Señor de los Anillos, de tapas rojas, que se basaba en el Rollmaster, un juego famoso por sus montones de tablas y críticos que explotaban, etcétera, etcétera. El caso es que hace poco salió lo que llamarían un retroclon de ese MERP, que es Against to the Dark Master, que actualmente lo publica en español The Other Selves. Es un juego que básicamente usa parte de las mecánicas de ese viejo MERP, pero quitando las más farragosas, añadiendo cosas un poco más modernas, etcétera, etcétera. También está Zweihander, que es como un genérico retroclon de Warhammer segunda edición, que lo han utilizado como genérico para jugar partidas de temática Grimdark, pero el sistema basado en Warhammer segunda edición con retoques de su tercera edición y otras cosas de cosecha propia. Entonces, claro, hay que pensar que mucha gente no empezó en este mundillo en aquella época con D&D. Hubo otra gente que empezó con el BRP de la llamada de Tulu o RuneQuest. Entonces, hay gente que se plantea si también se podría llamar OSR a ese tipo de juegos. Yo no lo sé, porque si nos atenemos a las características que dicen que tiene el OSR, exploración, cartografía, metajuego, etcétera, etcétera, ahí por ejemplo ya no metería el BRP ni quizás el Warhammer, porque no tenían todas esas cosas. Ya fueron juegos que salieron después
donde ya se concebía un poco más el interpretar el personaje y no tanto dejar todo al metajuego del jugador. Entonces, pues bueno, sí puede haber OSR de otras temáticas, pero la mayoría de las veces va a estar relacionado con el sistema de D&D o derivados. Que con eso creo que ya cubro tu duda, Nit. Sobradamente, además. Bien, bien. Y no sé si alguno más tiene alguna duda o algo así que comentar o preguntar. A ver si os animáis los que estáis muteados y queréis desmutearos y comentar. Cuéntanos anécdotas de partidas, Fian. Bueno, anécdotas. Lo más reciente fue esa, la partida de K de Axis Mundi. Luego la anterior fue la que dirigí por el día del aniversario de la muerte de Gigax aquí en Galicia Rolera, que básicamente les di pregenerados, no sé si de primero o segundo nivel, creo que de segundo, a unos cuantos de aquí, y como dije, consiguieron acabar la aventura, pero porque fui magnánimo y en Roll20 se me quedaban atorados los tokens y no podía moverlos, y como me daban pereza, algún combate lo pasé por alto, pero recuerdo que varias veces les tenía que decir, chicos, hay un montículo de basura ahí, podríais rebuscar, igual hay algo. O chicos, recordad que me tenéis que decir antes de entrar a una habitación si buscáis trampas y qué hacéis para ello. Y cosas así, pero que al final iban un poco como embalados y básicamente se recorrieron ahí el dungeon. En vez de ir rodeando por el extremo, que era lo que la aventura contemplaba, se metieron directamente ya por el medio, pasando de casi todo. Y yo dije, hostia puta, a ver si me van a llegar a la habitación final, donde está todo el meollo de la cuestión, ahí a los 5 minutos. Al final no, al final un encuentro con unas ratas, creo, entre la basura, los disuadieron porque los dejaron medio muertos algunos ya y tuvieron que dar la vuelta. Hubo combates épicos contra una armadura animada que no daban matado, los esqueletos esos que hicieron morder el polvo, ahí unos cuantos, etcétera, etcétera. Quizás les pudo ser curioso el tema de que básicamente fue una presentación de personajes de estáis en una posada, os viene a buscar un heraldo, os lleva delante del alcalde de un pueblo, os pide ayuda y ya directamente os teleportáis, como quien dice, a la entrada del dungeon. Y ahí, pues, iban... Yo les ofrecí el tema de cartografiar, pero Lisandrez me miró con cara de asco y dijo, no, mapa. No niegues que es verdad. Así que puse el mapa en Roll20 con las nieblas de guerra y todo eso y fueron moviendo los tokencitos por ahí. Pero mi idea en un principio, por no tener que andar con Roll20, era en plan, que uno coja un papel, yo voy describiendo y que vaya dibujando, pero no quisieron. Más allá de eso, siempre hay varias aventuras que yo suelo dirigir cuando juego a la Marca del Este o D&D de primera edición, que básicamente, por un lado, la que había presentado a concurso, que se llama La novia de la muerte, y no tiene nada que ver con la Legión Española ni cosas así. Y otra aventura más que publiqué en La Crítico, que es la revista que publicaba HT Publishers de rol hace mucho, que era El Tesoro del Torreón Negro, que la había publicado para la Marca del Este, y que, por ejemplo, en la del Torreón Negro hay una trampa, como quien dice, al final de la aventura, y que cuando un jugador se confió diciendo, ya hemos llegado al final del módulo, ya hemos superado todo, cogió y, bueno, una hoja de guillotina, creo, un alfiler envenenado, pues lo mató justo al final, cuando tenía el premio al alcance de la mano. Eso sí que es una putada para alguien, morir al final así cruelmente.
Claro, hasta cuando como ya se había activado la trampa, el resto de jugadores pudieron terminar la aventura tranquilamente. Y aparte de esas 2 aventuras que he dirigido en mogollón de ocasiones, en jornadas y demás, para dar a conocer un poco el estilo de primera edición, no recuerdo muchas más anécdotas. Es verdad que cuando jugaba de pequeño, como no teníamos más reglas que el reglamento de D&D básico, muchas veces acabamos derivando con el setting de la Grita del Trueno, que era un mini setting que habían sacado para D&D primera edición, que te venía un mapa y te venía, no era hexagonal, eso sí, y te venían pues PNJs y la descripción de diferentes localizaciones y eso. Al final nos montábamos nuestras historias de que, yo que sé, uno quería montar una taberna o rollos así. Entonces, cuando ganábamos mucho dinero, pues le decíamos, vale, pues te compras una casa y haces una taberna. Contratábamos seguidores, contratábamos mercenarios para irnos de aventuras y hacíamos todo eso. Sí que es verdad que no hacíamos tanto quizás lo de dibujar el mapa, porque estos juegos, como estaban hechos para iniciar a la gente, que era la edición de Borrás, traían ya tableros de juego, de mazmorras y demás, y al final acabábamos usando casi siempre esos, hasta que en algún momento dejamos de utilizar directamente los tableros para solo describir los combates en nuestra imaginación y ya está. Está comentando Menta que le recuerda al Assassin's Creed lo de reclutar seguidores. Pues como veis, en el tema del OSR, reclutar seguidores era muy importante, que de hecho la característica de carisma, el bono penalizador que tú tenías, se aplicaba a las tiradas para reclutar seguidores, lo cual era muy importante. Y hace ya tiempo que, la verdad, están saliendo un montón de juegos de temática OSR. Si no son retroclones, pues copian un poco el estilo, pero cada vez más. A mí la verdad es que me chiflan estos que intentan hacer algo más oscurete, más goticuelo, porque sacan, por ejemplo, algunos que tienen como influencias de videojuegos como el Bloodborne o el Darkest Dungeon y cosas así. Incluso tengo uno por ahí de romances victorianos y horror gótico que se llama Ghastly Affair, que también intenta imitar un poco el estilo OSR. Comenta Ale que al ser tan letal, imagina que debes de tener varios personajes en mente para cuando se te vayan muriendo. A esto podría contestarte que no sé si conoces el de Clásicos del Mazmorreo, pero que es un OSR que básicamente llevas como 5 o 6 personajes de nivel 0 y que solo te quedas con el que sobreviva, que será el que suba a nivel 1. Pero llevas personajes como el porquerizo, el leñador, el cazador, el no sé qué, el cocinero, que lo sueles llevar en aventuras de lo que llaman embudo, que es básicamente eso, que te vayan palmando y al final te queden 1 o 2 y sea esos con lo que ya tires para arriba a partir de nivel 1. Y Roman dice que si lo de reclutar seguidores no lo convierte más en un wargame que en un juego de rol. Bien, vuelvo a comentar, Roman, que D&D sale de un wargame. Sale de la mezcla de Chainmail y Braunstein. Gigax y Arneson eran wargameros. Entonces realmente al principio sus mecánicas eran muy de wargame. Y como estos OSRs, estos retroclones, lo que hacen es imitar esa primera edición, tiene muchas trazas de wargame. Pero bueno, no tanto por eso, sino porque los seguidores los ponían como una manera de paliar la dificultad en las mazmorras, de que los jugadores se buscaran las castañas ahí para hacer frente a encuentros que no estaban equilibrados.
Acaba de poner Robert Asturias ahí el enlace a Clásicos del Mazmorreo, un juego que tuve la suerte de jugar, que creo que me tocó llevar un paleador de caca, es decir, un tipo que se dedicaba a amontonar los excrementos con su palita, y no recuerdo si 2 personajes más que no recuerdo qué eran, y creo que solo me sobrevivió uno, pero bueno, como no seguimos jugando al juego, pues eso, que aparte tiene la peculiaridad de que usa los dados llamados Zochi, que son dados de 2 caras, de 3 caras, de 24 caras, de 30 caras, o sea, son dados todavía más inusuales que los que ya usamos en el rol de manera normal. Y sí, Cefauri, en Clásicos del Mazmorreo, pues eso, llevas personajes de nivel 0 que tienen una profesión totalmente campesina y pueblerina, y que solo con el que sobreviva suele ser el que sube a nivel 1, etcétera, etcétera. Y no sé qué más comentaros, la verdad. Si queréis buscar pues juegos de temática OSR gratuitos en español, tenéis Aventuras en la Marca del Este, que como sabéis, el grupo creativo de Aventureros en la Marca del Este pone casi todo lo que ha sacado de manera gratuita, en PDF gratuito, porque les gusta compartir la cultura, etcétera, etcétera. Así que parte de su línea de módulos de clásicos de Aventuras en la Marca del Este están gratuitos. El reglamento en PDF está gratuito, así como el gacetir. Tenéis todo lo que es de grapas y mapas de vieja escuela, que también hacen Nuestro Último Verano, etcétera, etcétera, que todos intentan imitar ese espíritu añejo de OSR, pero que utilizan unas mecánicas más de D&D quinta edición, pero muy simplificadas. Y Embellion, no sé si había salido gratuito también, que recordad, se basaba en Microlight, pero también tenía sabor añejo. Embellion, recordad que es de Sociedad del Dado Cornudo, y que es un dúo de personas que son de aquí, de Coruña. Bueno, Álvaro López, que es de aquí, y Roberto, que yo recuerdo era del País Vasco, pero que sigue, que vive aquí desde hace mogollón. Y creo que en el foro de Archirroleros también tenéis mucho material. Está aquí poniendo Román un comentario. Si un juego de los clásicos no cambia desde entonces, como RuneQuest o Traveler, se considera vieja escuela. Ahí, como comenté, yo tengo mis dudas. Hay gente que dice que sí, porque no todo el mundo se inició con D&D, y el tema es que la cosa del Old School empezó con la licencia OGL que sacaron en D&D tercera para poder utilizar material y sacar tus propios juegos, ¿no? El caso es que si decimos OSR para nombrar las características que definen la primera edición de D&D, por así decir, lo del sandbox, el metajuego, gestión de recursos, encuentros desequilibrados, no se podría igual aplicar a Traveler y a otros juegos, porque aunque Traveler sí creo que tiene sandbox, hay otras cosas de las que no tiene. No se utiliza el tema del cartógrafo y otras cosas. Bueno, ahí es que ni siquiera tenía valores de desafío para encuentros ni nada por el estilo. Entonces, ¿puede haber retroclones de otras cosas? Sí, creo que sí. ¿Son OSR? Si lo aplicas como haciendo referencia a lo que es la OSR de D&D, no. Sí, quizás, porque por ejemplo, otra de las cosas del OSR es que sea sencillo.
Pero si haces un retroclon, el Spyhander, que es el retroclon de Warhammer segunda edición, es un tochaco de 700 páginas. Eso de sencillo no tiene nada, ya te lo digo ahora. Y sí que es verdad que comentas que empezaste con Vampiro y Star Wars D6. Star Wars D6, por ejemplo, a raíz de la OGL, también tiene lo que llaman el Open D6, que es como una especie de marca para que tú puedas sacar tu propio material basado en el sistema D6 de Wedge. El caso, y sí, es añejo, es aventurero, pero no tiene las cosas que tiene D&D primera edición. Entonces, no sabría si podría catalogarse como OSR. ¿Como añejo o retroclon? Sí. Como OSR, no. De hecho, actualmente yo estoy haciendo con otro chico, con un chico que se llama Jesús, que alias Terminus Est o Carbon Rex, estamos haciendo un juego de mazmorreo espacial llamado Saqueadores Orbitales, que se basa en unos relatos que él escribía. Me gustaron mucho los relatos y le dije, joder, molaría que hubiera un juego de rol de esto. Y él ya había hecho varios intentos con PBTA y otros sistemas, pero yo que no me gusta el PBTA le dije, pero ya que es un juego de mazmorreo espacial, ¿no crees que algo OSR igual le podría pegar? E influenciado por Morbor, que es un juego que el mismo autor dijo, estaba en un bar tomándome algo, cogí una servilleta y me puse a escribir y dije, mi sistema tiene que caber en esta servilleta. Y así creó básicamente las reglas de Morbor. Se basó en cositas de lo que podría ser el OSR, el uso de un D20, pocas reglas, el tema de la exploración, del sandbox, muchas tablas de equipo, de encuentros, etcétera, etcétera. Y vale, veo que no hay más preguntas por el momento. Pues eso, que Morbor mola, que hay que comprarlo. Y que yo lo leí y se lo pasé a mi compañero en plan, mira, podríamos hacer algo así. No tal cual de primera edición ni demás, pero sí con ese cierto sabor añejo de no vamos a equilibrar encuentros, que la cosa sea de explorar, que los jugadores apliquen un poco la lógica y que tengan muchas tablas y cosas. Y nos gustó la idea y yo empecé a escribir un sistema con esas premisas, no ciñéndome a D&D primera edición, pero sí un poco a lo que se intenta reflejar en esos ambientes. Entonces yo no catalogo Saqueadores Orbitales como un juego, un retroclon, lo catalogo como un juego de espíritu SR, pero no un retroclon, porque no copia las reglas de D&D primera. A ver, veo que Román sigue escribiendo, vamos a ver qué nos cuenta. No sé si te iba a ser más fácil simplemente que te desmutearas y... Ah, bueno, ya estás desmuteado. Soy mi madre al servicio. Nada, eso, que yo soy como mi grupo de vieja guardia, juega cosas realmente difíciles, como por ejemplo Battletech, que yo vi una partida y escapé. Vampiro, Mast y demás. A mí que el Skull sea solo algo sencillo y lo que venden aquí, se Ya. A ver, supongo que hay que definir un poco que hay mucha gente que, igual que si hablas de música o otras cosas, te pueden decir vieja escuela para referirse a algo antiguo, a secas. Pero cuando alguien utiliza el término vieja escuela en el rol, lo normal es referirse al primer juego de rol, que se fue de D&D primera edición. Bueno, sí, edición 0. Esa parte lo entiendo. Lo que no entiendo es lo de Speed 2 vieja escuela, solo para D&D. Claro, ahí es por el tema que te comentaba de que cuando utilizan lo de OSR, lo utilizan para referirse a esas características
que tenían los juegos basados en D&D primera, en plan, eso, la exploración, el sandbox, el metajuego, la poca interpretación, un reglamento ligero, pero donde tú inventabas reglas sobre la marcha y cosas así. Como te digo, quién sabe, quizás sí se pueda aplicar a otros juegos, pero yo en ese aspecto no me mojo. No, sí, entiendo lo que esperan muchos. Es lo que la primera vez que yo escuché OSR y me dijeron que era jugar como la vieja guardia, yo escapé. Sí, a ver, yo ya te digo, a mí me gusta, le tengo cariño porque empecé con D&D primera edición de pequeño y durante muchos años lo jugué. Y como de aquella no había internet, o al menos yo que era un niño, pues a finales de los 80, principios de los, bueno, diría principios de los 90, no tenía acceso a internet, no conocía a otra gente que jugase, entonces claro, el manual era muy parco, no traía ejemplos de cómo se jugaba una partida, entonces como mucha otra gente que no tenía nadie quien lo guiase, fue aprendiendo sobre la marcha. Luego leí El Señor de los Anillos básico de caja y ahí traía ejemplos un poco, entonces ya me fui imaginando cómo era, pero hasta entonces yo creía que el rol eran juegos que venían en caja, que tenían tablero y utilizaban miniaturas. Porque la edición de Borrás que tengo yo traía un tapete y cartoncitos troquelables, porque a fin de cuentas era una manera de iniciarse a D&D. Pero bueno. Yo tengo una pregunta. Pregunta, fricazos, pregunta. Si tuvieras que dar a elegir a un novato, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Marca del Este o Leyendas de la Marca del Este? Pues la Marca del Este. Para empezar, como te dije, Leyendas salió con erratas, que aunque no sé si luego las arreglaron, ahora van a volver a sacar una nueva edición, que es lo de Crónicas de la Marca. Y eso ya se basa en el Castles and Crusades, que a su vez se basaba en el rollo de AD&D, pero con mecánicas de D&D tercera edición. Mientras que la Marca del Este a secas solo se basa en la primera edición de D&D. Vale. Tiene, por lo tanto, menos reglas, o sea, tiene más subsistemas, pero son pocos y son sencillos, entonces es más fácil de utilizar. Vale. Pero bueno, que si quieres algo ultra sencillo, tienes Vieja Escuela, que es más sencillo todavía. O sea, no es un retroclon, es un juego OSR a secas, pero es mucho más sencillo. Vale. Y bueno, no sé si alguno más quiere preguntar algo sobre estos caminos inescrutables del OSR. Puede que algún día se vuelva a ofrecer alguna partida en Galicia Rolera. Al menos para testear saqueadores orbitales, seguro. Ya para jugar a D&D primera edición o la Marca del Este o Morbor, pues quién sabe. Cuento con que sí, pero no puedo prometer nada. Al menos por mi parte. Y no sé qué más contar. Estoy revisando por aquí los manualitos que tengo. Bueno, por si os interesa, sí, de la mano de Sociedad de Dado Cornudo, aparte de Embellion, tenéis también Marte Satánico, que es este jueguecito de aquí, en A5, mega fino, y que es, no diría OSR, se define como juego de thrash metal a secas. Se basa en las mecánicas de D&D quinta, muy simplificado. Fricazos, maldito, haces mucho ruido. Me acabas de enamorar. ¿Por qué? No, tú no, el juego. Ah, vale. Por la portada.
Vale. Voy a ponerla, que mola un montón. Sí. Así es como se rompe un corazón en un programa de rol. Con Marte Satánico, sin duda. Ahí. Pues Marte Satánico, obra de Álvaro López, que es un ser muy entrañable, es muy poncarra, el chico este, que estudió en la Picasso, que yo también estudié allí, ilustración. Él es ilustrador y rolero de pro. Pues diseñó este pequeño juego basado en un cómic que a su vez publicó en un fanzine que se llama Altar Mutante, y que básicamente eso, se basa en las reglas de D&D quinta edición, pero muy muy simplificadas. Ya veis que Más. de grosor nada. Y trae un mini setting, trae lo que sería una semilla medio desarrollada de aventura, etcétera, etcétera. Es un juego que se basa en una especie de futuro distópico raro donde Marte está habitado por satanistas y, bueno, hay una cabeza de un titán flotante donde vive gente de bien y de vez en cuando pues hay escabechinas entre las facciones satanistas de Marte y es todo muy Mad Max y una mezcla de Warhammer 40.000, Mad Max y otras cosas. Como podéis ver aquí os enseño una dedicatoria que me hizo Álvaro, que me dibujó ahí un bicharraco raro y al lado hay una especie de calamar raro. Y bueno, tiene clases interesantes como el cazacarroña, el taumaturgo, el mercenario, el peregrino, el tecnoadepto. Aquí podéis ver una ilustración de clase, ¿no? O sea, tienes como jedis y cosas así, tienes razas como los orcos o hombres rata espaciales y rollos raros, pero bueno. Pero con mala leche y muy puncarra. El tecnodecto sería alguien al que le gusta escuchar Rammstein, ¿no? Pues puede ser, quién sabe. Y pregunta fricazos, la ambientación de Black Metal es Morgborg, que es de la editorial Fria Ligan, que es una editorial, bueno, realmente es como una alianza de editoriales suecas. Esto creo que es más de Stockholm Cartel. Bueno, aquí veis el Morgborg. Y voy a enseñaros la maravilla que es por dentro. Bueno, tablas, si os fijáis, es solo abrir la tapa y hay 100.000 tablas ahí de objetos, de cosas raras. Pero lo que mola en sí es la maqueta. Que, como veis, bueno, tiene muchas ilustraciones oscuras. Rosas fucsias ahí también. Muy... ¿Lo sacó alguien en España? No lo sacó nadie actualmente. Es una putada. Bueno, os enseño esta ilustración que es una maravilla. Así macabrilla, pero que mola mil. Con esos colores amarillos, magentas y demás. Esto no lo vais a apreciar, pero yo os lo enseño. Las letras están serigrafiadas en plata en el propio interior, lo cual mola mil. Y ya la contraportada y por ahí son más tablas también. Y tiene algún que otro dungeon, etcétera, etcétera. Muy chulo, muy chulo. Pero no, actualmente Morg, terminado en K y la O con diéresis y Borg. No es muy gordo. Ah, vale, Morg, vale, aquí está. Sí, creo que se traduce como fuerte oscuro. Vale, ya está. Ya, gracias. De nada. Así, en confianza, como sé que os encanta que diga, sabemos de alguien que fue entrevistado aquí, que tiene una editorial reciente, que mandó un mail esperando preguntar por el precio de la licencia y demás, pero no sé si al final le contestaron o no. Yo creo que no, pero... Y tengo entendido que la licencia al principio era un juego que pasó desapercibido, pero triunfó de la nada, ganó no sé cuántos premios y ahora, claro, la licencia ha de valer un pastizal que no es asumible para todo el mundo. Pero vamos, que el juego lo merece.
esperemos que algún día pues alguien se digne y pueda traerlo. Y bueno, aparte de eso, haciendo referencia a nuestro amigo Javi de Outremer Ediciones, decir que él anunció que iba a publicar material OSR desde Lands of Legends, que creo que iban a ser varios libretos que cubrían diferentes áreas con un montón de tablas aleatorias y demás, a Helvecia, que fue lo último que anunció, que es un juego de ambientación ambientado como una especie de siglo XVI o siglo XV en una Suiza que nunca existió, en una Europa que nunca fue, donde los cuentos de los hermanos Grimm o la mitología germana se entrecruzan con aventuras de capa y espada, etcétera, etcétera. Y se basa en el sistema de D&D tercera edición, pero muy simplificado. Y digamos que intentan dotar un poco de espíritu OSR a ese juego. Pero bueno, ahí ya nos hablará Javi otro día, si eso, si quiere, de ese juego. No sé si os queda alguna dudilla más. Algún día saldrá un retroclon de Cuarta. Esperemos que no, porque si tiene que ser antiguo y Cuartas es como quien dice, bueno, os voy a ver si encuentro una página que tenía prácticamente un listado de todos los retroclones habidos y por haber, al menos en el mundo anglosajón, donde también tienen cosas que luego salieron basadas en tercera edición y cuarta incluso. A ver si encuentro algo. Y bueno, os recomiendo, si estáis interesados en todo esto, no sé si seguirá abierto el foro de Dragon's Foot, pero si lo está, os lo recomendaría porque tenía mucho material. Bueno, mira, encontré aquí una página que trae títulos. A ver. Lo dejo por ahí por si queréis echar un ojo. Eso, si queréis retroclones en español, de pago ya, tenéis Labyrinth Lord de No Solo Roll. Tenéis también eso, La Marca del Este, que pronto sacará nueva caja, Old School Essentials. Y bueno, por el momento nada más. Trasgotauro Ediciones creo que todavía tiene por ahí a descargar igual Trasgos y Mazmorras, el retroclon de AD&D que habían hecho Tiberio y Cano. Y más allá de eso, bueno, siempre voy a poneros mi blog, vamos a ser guays, que en mi blog tenéis mogollón de material traducido por mí y una amiga maravillosa que en su tiempo me estuvo traduciendo aventuras y cosas así, y yo luego me dedicaba a maquetarlas. Que aunque las últimas entradas ya no son sobre OSR porque llegó un momento en el que yo me saturé y quise variar un poco, vais a encontrar mucho material. Ahí tenéis mi blog de La Mazmorra de Zagig. Y de hecho tengo por ahí traducida la aventura que venía en D&D primera edición en la caja de Borrás, que yo por desgracia perdí lo que eran las dracofichas, que eran como unos cartoncitos que te resumían todo D&D con una aventura guay. Pues la tradujo mi amiga y yo la volví a remaquetar y la puse en el blog. Y tenéis también varios módulos para jugar, adaptación del Cristal Oscuro a D&D primera edición, alguna clase nueva, etcétera, etcétera. O sea, no os faltará material para usar.
Adaptación del Cristal Oscuro para ti de primera. Sí. Pues Principalmente son aventuras para Microlight y para D&D primera. Que recordemos que Microlight fue un sistema simplificado que salió de la tercera edición, pero que también tenía sus variantes basadas en primera edición, etcétera, etcétera. Cristal Oscuro, Legend y dentro del laberinto, pues Legend sean las películas de fantasía que marcaron un montón de infancia. Pues mira, ahí podrías sacar igual alguna idea. Bueno, ya te digo, lo del Cristal Oscuro era una adaptación y creo que la habían hecho, bueno, hace ya eones. No sé si la vi en el foro de Dragon's Foot o en un e-cine, ya no me acuerdo. Pero bueno, altamente recomendable, sin duda. Y bueno, yo solo os puedo decir que si queréis jugar a vieja escuela, pues hay que cambiar la mentalidad. Recordad llevar siempre la pértiga, tantear cada baldosa, decirle al máster todas las cosas, porque él no os va a pedir que tiréis ni si decís tiro tal, no, descríbeme qué es lo que haces, porque es así como se solventaban las cosas de aquella. Recordad llevar 30.000 seguidores por delante y que siempre hay ocasión para huir, que no estéis obligados a combatir hasta la muerte, etcétera, etcétera. Que más vale vivir un día para contar las moneditas que no palmar asesinado por un par de goblins cutres. Y como no tengáis alguna otra cosa más, damos por concluida la charla de OSR de hoy. Parece que no hay más dudas ni comentarios. Así que bueno, os invito ahora, si queréis, seguramente nos quedemos un poco de post-charla por aquí, charlando amenamente de nuestras cosas. Y nada, me alegro haberos aportado un poco de mi visión sobre el OSR y espero que os haya gustado. Y nada, ya nos veremos para Halloween con mi invitado sorpresa y la temática sorpresa que seguramente pronto se desvele. Así que sin más, buenas noches, camaradas, y que nos maten los goblins en la primera habitación del dungeon. Y nada, pues charla.